Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal y a esta segunda parte que es posible que haya una tercera si veo que esto se alarga muchísimo porque el texto es realmente muy largo, es muy interesante y espero poderlo hacer con todas las ganas que se merece el amigo Joaquín Colorado. Exactamente, también se lo merece. Esta segunda parte la empezaría hablando del segundo batallón del Quinto Rey. ¿Y qué es el Quinto Rey? ¿Qué es esto? Bueno, pues os contaré que, además de otras pequeñas unidades independientes de apoyo, mantenimiento, reparaciones, ingenieros, este ejército cosmopolita de la Legión Francesa y tan duramente instruido y preparado en Argelia, estuvo presente en Indochina desde 1946 hasta el 55 con las siguientes unidades combatientes: el segundo regimiento extranjero de infantería como segundo rey, el tercer regimiento extranjero de infantería como tercer rey, el quinto regimiento extranjero de infantería, el quinto rey, el protagonista de este capítulo, la 13ª demi-brigada, que se puede decir como 13 DBLE, de Barcelona, por ejemplo, el primer regimiento extranjero de caballería como primer REC y el primero y segundo batallón extranjero de paracaidistas como primero y segundo BEP. El Quinto Rey, que es el que, ¿vale?, es el título de esta primera parte, de esta segunda parte, pero de esta primera parte del vídeo de hoy, ¿vale? También llamado como Regimiento Tonkin, fue una legendaria unidad creada en 1930 y la única de la Legión extranjera francesa concebida directamente en Indochina, y a partir de las pequeñas unidades que mantenía allí dispersas desde el siglo XIX, este nuevo regimiento se constituyó como heredero de sus más firmes tradiciones, las de la Legión extranjera, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial iba a quedar prácticamente destruido tras una defensa heroica frente a los japoneses, ya casi finalizándose la guerra del 45, y se refunda en el 49 en plena guerra de Indochina, y después de esta saldría de Vietnam por primera vez en su historia. Sería enviada, como no, a Argelia y a su término sería trasladada a la Polinesia francesa, hasta su disolución definitiva en el año 2000. Este regimiento, por tanto, fue la única unidad de la Legión extranjera francesa que jamás puso como tal pie en la Francia metropolitana. Pero además del segundo batallón del Quinto Rey, le cupo el privilegio a ser la última unidad militar en abandonar lo que había sido la Indochina francesa, concretamente el 12 de marzo de 1956, tras la retirada definitiva del colonizador francés, casi un siglo después de su llegada. Y más allá de la archiconocida derrota de Dien Bien Phu, que todos conocemos, y además sobre la que tanto se ha escrito y de la que he puesto tantísimos libros a derecha y a izquierda, no todas, hay que decir que no todas las unidades de la Legión extranjera estuvieron implicadas en aquella fatídica batalla. Desde 1952, el Quinto Rey se le dieron altas responsabilidades en el control del gran delta del Río Rojo, la zona más rica sin lugar a dudas de Tonkin, con inmensos arrozales y continuamente asediada por las infiltraciones y ataques y emboscadas enemigas. Un año antes de su llegada a Indochina como nuevo comandante en jefe del CFO, para intentar reducir la situación, o sea, todas las calamidades que le estaban pasando, el general Jean Delattre de Trasigny, consciente de la importancia estratégica del delta, había creado la llamada Línea Delattre, constitución de una amplia red de puestos fortificados, hormigón, con minas, con artillería, pero a punta pala, a lo largo de un perímetro de casi 600 kilómetros en torno al delta, además de reforzar los puestos ya existentes en el mismo. Fue precisamente el segundo batallón del Quinto Rey, en adelante 2/5, integrado por las compañías, bueno, esto de 2/5 lo he dicho porque es lo que estaba escrito en el texto, ¿no? Y me lo hubiera podido saltar. Bueno, integrado por las compañías quinta, sexta, séptima y octava, uno de los presentes en los más duros golpes en el regimiento. Este tuvo que afrontar ante el Viet Minh, dentro de este cinturón estratégico entre el 52 y el 54, la etapa final y más cruenta, con más bajas de toda la guerra. Sector Pat Diem, subsector Phuc Nac, octubre-diciembre del 52, situada al extremo sur del delta tonkinés. La provincia de Pat Diem es una de las más ricas y pobladas de la zona. De mayoría católica, su población vietnamita se mantiene hostil al gobierno de Un Cle Ho y sufre por ello continuos ataques y acosos procedentes de las bases Viets de Thanh Hoa, de la actual Annam,
muy próximas y al otro lado de la línea Latre. Junto a otras unidades no legionarias del 2 quintos, tiene su base de retaguardia en Pugnac desde el mes de julio, un lugar que realmente tenía una pésima reputación, pues era imposible descansar. Situaciones muy parecidas como han sufrido algunas unidades norteamericanas en Afganistán, pues constantemente estaban atacadas día no, o día sí, día también. Los Viet manifiestan su presencia a modo de guerrilla, como os he dicho, un día sí y al otro también, hostigando puestos, cortando carreteras, minando campos en abundancia y no perdiendo nunca la ocasión de atacar un convoy poco o nada protegido o incluso emboscar a una pequeña patrulla. Las reaperturas de rutas afectadas exigían el desplazamiento de como mínimo una compañía entera si no quería caer otra vez en otra trampa. Y ahí los legionarios están sometidos a una constante fatiga física y mental, una guerra de nervios en un escenario donde no hay campos de batalla ni frentes establecidos, algo que los norteamericanos iban a sufrir poquitos años más tarde. La situación se agrava cuando desde Thanh Hoa elementos de la división 320 del Viet Minh alcanzan Song Dai. Lo cruzan y sin pudor alguno se van estableciendo progresivamente a lo largo de las provincias de Pat Diem, Nam Dinh y Ninh Binh. El mando francés envía grupos tácticos para localizar estos focos enemigos, focos muy potentes de defensa, y no encuentran absolutamente nada. Sin embargo, los puestos fortificados sí sufren la presencia enemiga, sufriendo los ataques al importante puesto de Yen Qua el 21 de octubre, que finalmente la base resiste, pero tras sufrir muchísimas pérdidas. Pero otros han caído. Puong Mai, defendido por la mayoría de población suplefifs, sucumbe el 8 de noviembre sin ningún superviviente. Mientras que el puesto de mando del batallón de Pung Nac es hostigado con morteros de 81 milímetros y resulta prácticamente devastado. Y bueno, el día 16 la práctica totalidad de los puestos defendidos por el 2 quintos son atacados a la misma hora, siendo destruido el de Pong Bu tras 90 minutos de fratricida combate a muerte. Otra de las tácticas habituales de los Viets era primero atacar un puesto y después, cuando este lugar atacado había pedido ayuda a la base, preparar una emboscada sobre la columna que se dirigía a socorrer este puesto. Esto ocurriría a las primeras horas de la mañana del 6 de diciembre, cuando un fuerte contingente partiría de la base de Yen Qua en la noche anterior y que había estado sufriendo un duro asedio solo para encontrarse emboscado y realmente masacrado por los Viets. Y tras la ofensiva de la división 320 del Viet Minh, iniciada en octubre en ese sector, a primeras horas de la mañana del 6 de diciembre, un fuerte contingente francés abre la ruta para socorrer a los puestos de Bang Bong y de Yen Qua, que la noche anterior habían estado sufriendo un duro asedio hasta caer este último tras hora y media de sangrienta lucha. Este puesto se encontraba a unos 10 kilómetros de la localidad de Pung Nac, base de la retaguardia del segundo batallón, desde donde la columna de apoyo partía a pie, ya que la pista de acceso estaba cortada en varios puntos y no había tiempo para acondicionarla para que pasaran los camiones y coches. Por la izquierda avanza una compañía del BIM y por el centro la Legión con su sexta compañía del segundo rey, y por la derecha dos compañías de senegaleses pertenecientes al 26º BMTS. No había aún alcanzado la mitad del recorrido cuando, a la salida de la aldea de Yen Ninh, silba de repente una ametralladora enemiga por la izquierda. Al mando de la Legión extranjera francesa, el mando de la Legión extranjera francesa da orden de desplegarse a la derecha de la ruta, el flanco protegido por los senegaleses, pero el teniente francés Gait, que manda esa sección de cabeza, da la alarma, pues en ese mismo lado se encuentran esperándolos los Viets. Se produce un violento enfrentamiento en ese momento a lo largo de un frente de unos 300 metros y las tropas del CFO están siendo emboscadas y tiroteadas desde 3 puntos distintos por todo un batallón
enemigo al completo, más de 1000 hombres. En la confusión inicial, la peor parte se la llegan los senegaleses, ¿cómo no? Alguien tenía que pagar el pato. El oficial francés que había dado la alarma muere tras recibir una ráfaga directa desde unos matorrales en el pecho. Y aún peor, la emboscada ha situado a sus hombres, a todos sus hombres, en la línea de tiro entre los atacantes y los legionarios de la sexta compañía, con el resultado de que varios de los senegaleses caen rápidamente alcanzados por el letal fuego amigo. Al poco tiempo irrumpe a toda velocidad procedente de Punnak un pelotón no previsto de 3 carros M4 Chafe del RIMC, alertados por el fragor de la batalla. Un disparo preciso de uno de estos blindados despeja el terreno para los legionarios senegaleses, pero acto seguido una granada de mortero golpea mortalmente al teniente de Marquet, que dirigía eficazmente el pelotón blindado. Vaya. Son varios, además, los legionarios heridos en ese momento que no pueden, además, continuar avanzando y se quedan defendiendo como pueden sus posiciones, heridos, pero con sus armas a punto para poder hacer fuego. Sin embargo, hay un español que, a pesar de haber caído en los primeros compases de la emboscada, con su pierna izquierda atravesada por un balazo, no pide ayuda, se mantiene activo en su puesto de combate y repele con éxito todos los ataques que llegan a su posición. Cordobés de nacimiento, para el legionario colorado, este había sido su bautismo de fuego, además, con su propia sangre que había pagado. Hacía 2 días que había llegado a este nuevo destino procedente de Saigón, de la capital, y la batalla se alargaba sin decantarse ni a un lado ni al otro hasta que la aparición de 2 cazabombarderos franceses obligaron a los Viets a retirarse de una de las posiciones, dejando sobre el terreno nada más y nada menos que 134 muertos y una cantidad muy importante de armamento que es capturado por los franceses de inmediato. A pesar de esta victoria táctica, en Yen Ninh el tiempo a emplear para evacuar las bajas propias por un lado y a perseguir a los atacantes por el otro da lugar a que ese día la siguiente columna francesa no pueda alcanzar las ruinas de Yenkua, no encontrado allí ya alma viviente que poder socorrer. Tan solo 3 cadáveres solamente se habían llegado hasta los muertos de legionarios de origen alemán. La lista de desaparecidos de la 8ª compañía que sostenía ese puesto, ascendía a 44 hombres, incluyendo el oficial al mando y sus 3 sargentos, todos europeos, más un vietnamita de la región. Se los llevaron, no sé si para comérselos o para qué, pero se los llevaron. Diezmado y agotado, el 2 Rey había perdido en un mes, entre muertos y desaparecidos, a 80 hombres, 2 oficiales, 7 suboficiales, 9 cabos y 62 legionarios de entre primera y segunda clase. Al batallón solo le aguardaba ya su relevo, ya que no... y este no se llevaría a cabo hasta el 20 de diciembre de 1952 con la llegada del primer Quinto Rey, procedente del sector de Ban Ninh, donde se desplazaría para su reconstitución y seguiría sosteniendo sus puestos en un nuevo sector. Y en el sector de Ban Ninh, entre enero y marzo del 53, aún sin poder considerar que fuera una zona tranquila de actividad enemiga, sí que es cierto que no se encontraba en la misma posición de la asediada, como hemos dicho hace un momentito, Pat Diem. Se trataba de otro extremo, absolutamente clave de la estratégica línea de Latre, que, al estar delimitado al norte por Song Cau, suponía una auténtica barrera natural frente al enemigo que se encontraba justamente al otro lado. Así es que el segundo Quinto Rey se fue recuperando poco a poco, fue recobrando los hombres que le faltaban de los duros golpes recibidos en su anterior destino, y de las 4 compañías que habían partido de combate, la quinta había prácticamente sido aniquilada al 100%, y los nuevos refuerzos procedentes de Saigón, que arribaron en enero, más el traslado de algunos de los mandos con más experiencia desde otras compañías, permitieron que ésta volviera a un estado operativo y con ciertas garantías. Y desde la histórica base situada en la ciudadela de Ban Ninh, el batallón coordinaba las acciones de los distintos puestos avanzados bajo su responsabilidad y a orillas del río Song Cau, cuyas guarniciones no llevaban para nada una vida relajada. Cuando no estaban bajo fuego de mortero,
que venía del otro lado del río sufrían trememundas emboscadas o eran simplemente atacados por patrulleras enemigas por la noche que no les dejaban ni dormir. O bien sufrían minas que habían metido los Viets en los caminos, o bien salían a inspeccionar poblados con simpatizantes enemigos, o bien también se encargaban de lanzar patrullas de largo recorrido, como también hicieron las famosas LURP norteamericanas, a fin de detectar las peligrosas infiltraciones del enemigo en dirección al interior del delta y que, por fuerza se tenía que hacer, se tenían que ejecutar operaciones de limpieza en ese sector. Y todo ello simplemente bajo un sol de justicia, un sol tremendo, un acoso eterno, 24 horas, 365 días al año, de mosquitos, minas ocultas y finalmente las miradas de los rostros locales que tanto se podían mostrar impasibles como sonrientes, aunque eso sí, nunca sabías qué demonios iba a ocurrir cuando tu patrulla abandonara el pueblo. Y otra de las cosas realmente apasionantes son las operaciones de limpieza. Operaciones que no sé por qué, no sé cuál es el motivo, seguramente es por el tipo de guerra, pero los norteamericanos no aprendieron absolutamente nada de la experiencia francesa, o al menos sobre el papel y sobre lo escrito y sobre lo pasado, es de esta forma. Bueno, las operaciones de limpieza, como os digo, no siempre resultaban exitosas. Al contrario, podían salir muy, pero que muy mal. Por ejemplo, la que pudo frustrarse sobre Hoi Quan el 26 de febrero, en esa localidad situada a escasos a 8 kilómetros del sureste de la base del batallón y peligrosamente próxima a la ruta principal que llevaba a Hanoi a 25 kilómetros. Se encontraba totalmente ocupada por el enemigo, 25 kilómetros de la base tan solo. Y se hicieron planes, lógicamente, para retomar esta posición. El asalto inicial resultaría un auténtico fracaso y a pesar de controlar la artillería y tener pues un apoyo bastante directo y muy cercano, el balance inicial fue de 8 legionarios muertos y 13 heridos de diversa consideración. En vista del fracaso y debido a no poseer refuerzos, imaginaros, es que manda narices lanzar una operación que encima no tiene refuerzos. Se encaró el problema cambiando la perspectiva. A las 24 horas daría inicio una acción en bucle para tomar los pueblos vecinos de An Phu y An Thu, ocupados por las fuerzas de la división 308 del Viet Minh. El 1 de marzo a las 4:30 de la mañana parten a pie desde cada base las distintas unidades que iban a estar implicadas en este asalto. 4 horas más tarde, una vez en el punto de encuentro, embarcan en camiones para ser trasladadas hasta Chi Long, a 3 kilómetros del objetivo. Las informaciones previas daban el grueso de las fuerzas enemigas en An Phu, desde donde el capitán Pons, jefe de la sexta compañía, coordinaría la operación con apoyo artillero y blindados procedentes de Bang Ninh, mientras que otras secciones de las compañías sexta y quinta se dirigirían directamente sobre An Thu. Pero un violento fuego enemigo se desencadena desde la última y rechaza claramente el primer asalto francés y evidencia que las informaciones de inteligencia, como en muchas ocasiones ocurre, eran totalmente erróneas. Informaciones que cuestan vidas. Pons reorganiza sus fuerzas, como no, sobre la marcha y realiza un segundo asalto con refuerzos al mando del teniente Monteil de la quinta compañía y que tras un duro esfuerzo se desequilibra el lance de la batalla a favor de la legión con enfrentamientos incluso cuerpo a cuerpo que obligan a limpiar el pueblo casa por casa, agujero por agujero y pocilga por pocilga al más puro estilo Stalingrado. Los 3 sargentos jefes de la sección que llevan este ataque son los italianos Nebbiolo, Campanella y Cacase. El balance de pérdidas del rey es de 6 muertos, incluido otro sargento y un cabo italiano, un cabo francés, un legionario de segunda clase alemán y 2 superfleets vietnamitas y 15 heridos, entre ellos 3 vietnamitas y el teniente francés de la quinta, ya os lo diré, la quinta compañía, Balinich, herido 2 veces seguidas durante esta acción. Le pegaron un balazo en la pierna y después le pegaron un balazo en el brazo. Pero el enemigo deja sobre el terreno 40 muertos propios y 52 prisioneros. Muchos de ellos
heridos. En la batalla de Antú fue particularmente remarcable el rey, el quinto rey, pues no solo por la desfavorable proporción de pérdidas, sino por la importancia del armamento recuperado. 4 ametralladoras pesadas, un mortero de 60 milímetros, una ametralladora ligera, 26 fusiles, 2 bazocas, 6 minas y numerosa munición de todo tipo. Al final de la jornada, el bucle sobre estas dos localidades quedaba cerrado y la misión se hallaba cumplida. Y tras esta operación de castigo, el enemigo se volvería más manso y la frecuencia de los enfrentamientos iba a disminuir ostensiblemente en el sector, aunque no por ello el enemigo de los legionarios dejaría todas sus actividades, pues se centrarían en sembrar minas por todas partes y sabotear rutas de suministro día sí y día también. Pero veamos qué nos dicen en primera persona los legionarios que estuvieron en este escenario de guerra. Otto Schneider, cabo mayor, Wolfsburg, Alemania, 1931-2017. Con más de 80 años de edad, recibió al autor de este texto en la estación de Wolfsburg vistiendo una elegante camisa blanca cerrada con la corbata verde de la Legión extranjera. No nos conocíamos, lo pondré como está escrito, salvo contactos telefónicos, pero me abrazó y besó como si fuera alguien de la familia. Mantenía un aire serio, casi marcial, pero la tenue humedad de sus ojos le delataba. Había venido a visitarle desde España el hijo de un antiguo camarada de Indochina. Su padre, combatiente de la Primera Guerra Mundial, fallecería con 45 años de edad antes de empezar la Segunda, y su madre quedaría sola al frente de 5 hijos, 2 mayores, Otto y su gemelo Karl, y el pequeño que moriría en 1951 cuando Otto ya estaba en la Legión. Tras la Segunda Guerra Mundial, los otros hijos eran niñas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Otto es adolescente en un país totalmente arrasado y dividido y además sin ninguna oportunidad de futuro. Él decía que acabaría convirtiéndose el padre en un delincuente. Y a escondidas de su madre va a ver a su hermano mayor al trabajo y le dice que si en 3 días no ha vuelto, que no se preocupen por él. Con 19 años se dirige a Offenburg, en la zona de ocupación francesa de la derrotada Alemania, donde se encuentra la oficina de alistamiento de la Legión. Durante su viaje en tren a Francia, algunos galos le lanzan a él y a otros viajeros alemanes los orines y deposiciones de los retretes. Y desde Argelia, colonia francesa donde se encontraba el cuartel general de la Legión, realiza 2 campañas completas en Indochina. Y siempre estuvo destinado en la 6ª compañía del segundo quinto rey. Yo estaba en el grupo de morteros semipesados de la compañía, un grupo independiente de 5 hombres para dar apoyo a las secciones de primera línea con morteros de 60 y 81 milímetros. Ya solo el peso del 60 son 18 kilos y sería uno de los que me tocaría cargar en muchísimas ocasiones. Durante su primera campaña del 51 al 53, Schneider estuvo a punto, de palmarla en muchas ocasiones, o sea, de morir, pero normalmente estuvo en Pandiem y Pugnac, y allí le tocaría presenciar la trágica muerte de uno de sus mejores amigos, otro legionario de origen alemán, en otoño del 52. El puesto de Yenqua fue el más peligroso de todos en los que estuve dentro del delta del río Rojo, sin lugar a dudas. Cada compañía era responsable de las minas que plantaban para proteger el puesto y cada 6 meses se desminaban y se hacía un nuevo mapa de minas. Otto a este respecto me contó: nos tocó desminar lo que había sido el puesto de la unidad anterior, que marchó tiempo atrás, y en el mapa se marcaban 27 minas antipersonal. Logramos desenterrar tan solo 26. Volvimos a contar una y otra vez y nos faltaba una mina que no aparecía. Al siguiente día, sentados sobre la ruta fumando, nos preguntábamos qué hacer, pues no podíamos dejar una mina sin identificar. Buscábamos en la tierra, uno por cada lado, siempre en fila, en la misma línea, para evitar sorpresas desagradables, y mi amigo Albert, experto en minas, se arrastró buscando en paralelo a la fila donde yo me encontraba. Cuando de repente se produjo la explosión. La mina le arrancó de cuajo la mitad derecha de su cara y por suerte murió instantáneamente, pues fue un espectáculo realmente dantesco. Sobre todo si esa cara y ese cuerpo es el de un buen amigo. La mina estaba plantada y desplazada entre 25 y 30 centímetros de la fila marcada en el mapa.
Él dice que él mismo trasladó el cuerpo de su amigo y también el que pidió permiso al mando para ser el que fuera el que enviara la carta a la familia de Albert a Alemania. Tiempo después su familia le devolvió la carta respondiendo que no querían saber nada de él. Otto relata que estos hechos, mientras ocurrieron, pues le afectaron muchísimo, pero también se lo estaba contando a Joaquín Colorado entre lágrimas. La Legión era realmente una familia y un camarada, un amigo, había desaparecido. Una de las tácticas de guerrilla que hacían los Wiets a menudo era observar con detalle dónde se plantaban las minas para por la noche poder variar alguna ligeramente, esos 20-30 centímetros, hacia el interior del perímetro de seguridad del puesto. El legionario alemán Otto medía prácticamente 1,90 m de estatura, lo cual tenía sus ventajas y desventajas a la hora de realizar ciertas tareas. Por ejemplo, a la hora del traslado de heridos que no se valían por sí mismos, a él le tocaba con el cargar un gran número de armas los que la mayoría hubiera sido imposible que hubieran podido sostener. Especificó el tal Otto ese ejemplo, pues diciendo pues, que si un fusil pesa, pues imaginaros lo que es transportar a un compañero amigo de la Legión atado sobre la espalda con la faja de legionario y los dos fusiles. Una verdadera pesadilla sobre su propio cuerpo. También dice que cuando salían de patrulla, el preferido de los Wiets a la hora de capturar prisioneros era siempre el que iba el último de la fila. Y cuando se encontraba en esa posición realmente se ponía muy nervioso, y cuando era el penúltimo el que se rezagaba respecto al resto de nosotros, bueno, él ya se cogía, montaba la bayoneta y empezaba a pinchar al de delante para que acelerara el paso. Una vez en Argelia, tras su primera campaña de Indochina, realizaba el curso de cabo y solicitó ir de voluntario de nuevo a Extremo Oriente. En mayo del 54, yendo a bordo del buque Pasteur, en su viaje de ida, reciben por radio la noticia de la caída definitiva de Dien Bien Phu, por lo que la tropa al enterarse ya piensa que están realizando pues realmente un viaje inútil y que acabarían todos desembarcando en el puerto de Tonquín. Destinado a la misma sexta compañía, y una vez firmado en julio el armisticio, sus misiones se convierten en más propio de desfile militar o policial, mientras se desarrolla el traspaso de poderes de las autoridades del Viet Minh hacia ellos, vaya. Se hace un repliegue ordenado hacia la Conchinchina, Vietnam del Sur, hasta marzo del 56, donde nuestro protagonista forma parte del último contingente militar en abandonar lo que había sido para Francia la perna del imperio. Y años más tarde, en la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania le homologa finalmente como sargento en la reserva. El tiempo que dedicó a la Legión extranjera francesa sería finalmente de 6 años y medio. Recibió las condecoraciones de la Cruz del Combatiente, Le Combattant Volontaire, la Indochine, Afrique du Nord, la Medalla Colonial del Extremo Oriente y conmemorativas como la de la campaña de Indochina y la de operaciones de seguridad y mantenimiento del orden en Argelia. Y bueno, espero que os haya gustado este segundo episodio. Habrá un tercero porque esto es largo. Seguiremos con el sargento Aldo Neviolo, un sargento turinés de Italia que había nacido en el 31 y que estoy seguro que su historia y la del español, que viene después, os va a gustar tanto como a mí el poderosla contar. Venga, nenes, me despido, no sin antes desearos a todos que paséis un muy buen fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!